Muy buenos días, chicos. Pues vamos a seguir trabajando con el tema que veíamos el día de ayer sobre lo que es una sucesión numérica. Ayer ya estuvimos trabajando con una serie de ejercicios, con dibujos, con números, para ir averiguando cuáles son los valores siguientes en una sucesión. Pero ¿cómo podríamos crear una manera para obtener distintos valores sin conocer el antecesor de esta sucesión? Pues bueno, vamos a empezar con el tema. Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 o 5 números romanos, como puedes ver aquí. Esto es una sucesión. Por ejemplo, el conjunto de números pares sería 2, 4, 6, 8, 10. La sucesión sigue una secuencia, en este caso es 2. A cada uno de los números que forman una sucesión se les denomina términos, elemento o miembro. Por ejemplo, en el caso inicial que te comentaba, el 1 sería el término primero, el 2 sería el segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. ¿Cuál sería el sexto término? 6, exactamente. Viendo el ejemplo anterior que veíamos hace un momento, 2 sería el primer término, 4 sería el segundo término, 6 sería el tercero, 8 sería el cuarto término, 10 sería el quinto término y el sexto término sería 12. Observa el siguiente conjunto de números. ¿Cuál sería el décimo término de esta sucesión? Utiliza el método que tú quieras y creas necesario. El décimo término. Recuerda que el décimo término sería el número 10. ¿Cuál sería el décimo término de esta sucesión? El tercer término es 7. ¿Cuál sería el décimo? ¿Lo encontraste? ¿Cuál sería? Correcto, sería el número 21. Sería 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21. ¿Cuál es la secuencia que sigue esta sucesión? 2. Esta sucesión va aumentando de 2 en 2. Una manera sencilla de saber qué número ocupa cualquier lugar del conjunto es construyendo una regla o una fórmula. Vamos a revisarlo. La regla a seguir. Dentro de nuestra fórmula utilizaremos la letra n, que será la posición que ocupa el término. Recuerda que en álgebra utilizamos x o cualquier otro número para referirnos a un número que no conocemos su valor real o que cambiará constantemente. En este caso, n será el número que utilizaremos. Podemos ver cómo la sucesión sube de 2 números cada vez, como decíamos en el pasado. Por lo tanto, podemos adivinar que la regla sería 2 por n. Dependiendo el número de la posición, será lo que se multiplique por 2. Vamos a ver el ejemplo. Aplicando la regla obtenida de 2 por n, la posición número 1, el término inicial o el término 1, es 3. 2n o 2 por 1 sería igual a 2. Recuerda, n será el número de la posición. Estamos en la posición número 1. El valor de la posición número 1 es 3. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2, que identificamos como el número que cambia o la diferencia, por la posición. En este caso la posición es 1. Observa la tabla que está aquí en la parte superior. ¿De acuerdo?
2n es igual a 2 por 1, 2. Correcto. En la posición número 2 sería 2 por n. N ahora se cambia, ya no es 1, es 2, porque la posición es 2. 2 por 2 son 4. En la posición número 3, el término era 7. Vamos a ver. 2n sería 2 por 3. Recuerda que el valor de n cambia. Ahora es el número 3. ¿Observas? 2 por 3 es igual a 6. Si te fijas, la regla da como resultado valores con una unidad menor. Por ejemplo, 2 por 1 es 2 y el término es 3. Está un número más debajo. 2 por 2 es 4, un número por debajo de 5. 3 por 2 es 6, un número por debajo de 7. ¿Qué pasará si cambiamos la regla y ahora en vez de decir 2 por n, hacemos 2 por n más 1? Es decir, 2n más 1. Recuerda que n es la posición del término con el que estamos trabajando. Veamos. La primera posición, donde n es 1. La regla sería 2 por 1, 2, más 1, 3, y me da el término que yo tenía. ¿Lo ves? Continuamos. Posición de n, 2. Por lo tanto, 2n más 1 es igual a 2 por 2, 4, más 1, 5. Y ya obtuve el valor del término de la sucesión. La tercera posición, 2n más 1, sería igual a 2 por 3. 2 por 3, 6, más 1, son 7. La tercera posición me da 7. Correcto. Vamos a comprobar lo que veíamos hace un momento. Yo quería el término número 10 de esta sucesión. Por lo tanto, n vale 10. Correcto. 2 por 10 son 20. Más 1 son 21. Cuando la posición sea 10, el término va a ser 21. ¿Lo ves? Pudimos encontrarlo sin necesidad de encontrar los valores anteriores. ¿Lo ves? La regla de la sucesión de 3, 5 y 7 es 2n más 1. El décimo término de la sucesión se obtuvo multiplicando 2 por n, que el término es 10. 2 por 10 son 20, más 1, 21. ¿Qué pasaría si yo quisiera conocer el término número 20 de esta sucesión? ¿Cuál sería el valor de n? 20. Correcto. Por lo tanto, 2 por 20 son 40, más 1, 41. El término 20 de esta sucesión sería 41. Sencillo, ¿no? Recuerda que el valor de n siempre va a cambiar. El valor de n depende del número de la sucesión. El número de la sucesión que yo busque es el número que voy a utilizar en n. Toda regla, toda sucesión son distintas. Cada sucesión tiene diferentes valores, por lo tanto, cada sucesión tiene una regla propia. Aquí sabemos que la regla de esta sucesión es la que aparece aquí. Continuamos. Existen diferentes tipos de sucesiones. Existen las sucesiones aritméticas, que es con las que vamos a trabajar. Son las que a cada término se le suma una constante o una diferencia. Un valor que siempre cambia y siempre es el mismo. Por ejemplo, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22.
¿Podrías decirme cuál es la diferencia o la constancia de cambio? ¿Cómo cambia el valor de la sucesión? ¿Lo tienes? Correcto. El número que se mantiene constante en esta sucesión es el número 3. Muy bien. Asimismo, existen las sucesiones geométricas. ¿Qué son las sucesiones geométricas? Lo vamos a ver. Son en las que cada elemento del conjunto es multiplicado por una constante o razón. Por ejemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 28. ¿Logras identificar qué fue lo que pasó? Correcto. El término anterior se multiplica por 2. Por ejemplo, 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. 8 por 2 son 16. 16 por 2 son 32. 32 por 2 son 64. ¿Lo ves? Las sucesiones aritméticas son en las que se suma una constante. Las sucesiones geométricas es en la que se multiplica con una constante. Primero nos concentraremos en las sucesiones aritméticas. Ahora que ya viste cómo funciona una sucesión aritmética, iremos viendo poco a poco cómo crear una fórmula para dicha sucesión. Pon mucha atención a continuación. Toda sucesión numérica sigue la misma fórmula. Esta que tú puedes observar aquí. La fórmula es AN es igual a A1 más N-1 por D. Profe, ¿pero qué significa esto? No logro entender qué es lo que me está diciendo. Bueno, te explico. Cada uno de estos valores de arriba tiene un valor real. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, AN se refiere al término enésimo, o sea, el valor que yo quiero conseguir. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, nosotros queríamos el décimo término. El AN sería el décimo término. A1 se refiere al primer término de la sucesión. Si recuerdas la sucesión con la que iniciamos a trabajar, el primer término de ella era el número 3. N es la posición que ocupa el término. ¿Recuerdas? -1. Bueno, este valor siempre va a permanecer ahí. Y D se refiere a la diferencia, valor que separa a dos términos consecutivos. La razón de ¿qué tanto cambia un número de una posición a la otra? Es importante que esta parte la recuerdes bien. ¿Sí? Toma nota de ello porque es muy importante. Igualmente, aquí en la descripción del video te voy a dejar las diapositivas que estás viendo a continuación, ¿sale? Ok, continuamos. Vamos a ver el ejemplo original. 3, 5 y 7. Es una sucesión aritmética porque va sumando de 2 en 2. ¿Cuál es el décimo término de la sucesión anterior? ¿Recuerdas que habíamos dicho que era 21? Bueno, ahora vamos a ver por qué. AN. AN decíamos que es el término que voy a buscar. En este caso es el número 10. Correcto. Vamos a averiguar qué valores. El término inicial o A1 es 3. N es el número de la sucesión que quiero, que es el número 10. Y la diferencia es 2. Habíamos dicho que la distancia entre un número y otro era de 2. Veamos la fórmula. El término que yo quiero,
a n es igual al término inicial 3, como lo ves aquí, hay que sustituir. A1 es 3, más n, que era 10, 10 menos 1, multiplicado por la diferencia que era 2. Te lo vuelvo a repetir. La fórmula que está aquí se sustituye con los valores que encontramos. El término que yo quiero, an, se va a obtener con el término inicial 3 más el número que quiero, que es el 10, menos 1. Este menos 1 siempre va a estar aquí. Multiplicado por la diferencia que dijimos que era 2. Correcto. Recuerda la jerarquía. Lo primero que deshacemos son los paréntesis. Por lo tanto, 10 menos 1 son 9. El valor que yo quiero se obtiene sumando 3 más 9 por 2. Según la jerarquía, primero nos deshacemos de la multiplicación antes de la suma. 9 por 2, 18. El término que yo quiero se obtiene sumando 3 más 18. Y 3 más 18 son 21. ¿Recuerdas que los habíamos obtenido también de la forma anterior? Pues bueno, la manera de crear una fórmula es mediante lo que acabamos de hacer. La fórmula real sería esta. El término el término que tú buscas es igual a 3 más 10 menos 1 por 2. Si yo quisiera, por ejemplo, conocer el término número 15 de esta sucesión, te voy a poner el ejemplo de cómo lo haríamos. El término que yo busco sería igual al término inicial, que también es 3, porque estamos trabajando con la misma sucesión, más este ya no sería 10, sería 15. Este valor es el que cambia. ¿De acuerdo? 15 menos 1 por 2, porque la diferencia es igual. Iniciamos con los paréntesis. 15 menos 1 son 14. Después la multiplicación. 14 por 2 son 28. Y 28 más 3 son 31. Muy bien, chicos, y con eso concluimos la clase del día de hoy. Esperemos que les haya servido. Cualquier cosa, envíenme un correo, mándenme un mensaje para aclararles dudas. Y nos vemos el día de mañana con su actividad de refuerzo. Que tengan muy bonito día. Gracias.